Sus Biblias, capítulo 6, versículo 1 al 4, dice así de esta manera: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Siempre que se usa esta palabra, hago un paréntesis ahí, la palabra justo es corresponde. Esto es lo que corresponde, sería nuestra manera de hablar. Verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, nosotros nos postramos ante tu palabra y nos rendimos ante ella en nuestro corazón. Y como cada vez que la abrimos y meditamos en sus enseñanzas, sabemos que tocará asuntos, ideas, decisiones, anhelos y deseos que en nuestro corazón se levantan en contra de ella y nos desafiará a tomar una postura de fe, o nuestro corazón nos guiará a rebelarnos contra ella. Rogamos, Padre, que tú obres de manera poderosa para que podamos nosotros rendirnos ante la verdad de la Escritura, ordenar nuestras vidas conforme a lo que ella enseña, para honrarte y glorificarte a ti. Amado Dios, obra de manera particular en este tema, que no siempre es considerado en una iglesia. Por eso oramos, Padre, que seas tú el que hables más allá de este instrumento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya hemos mencionado la semana pasada, comenzamos en este mes un estudio sistemático. Eso significa siguiendo un orden, siguiendo un sistema, ¿no? Y ese estudio acerca de la familia. Y si es sistemático, lo coherente es empezar de menor a mayor, desde lo que debemos considerar en el inicio de una familia hasta después abordar en el tiempo los temas más complejos, lo que va a ser el casamiento, cuáles son los principios que la Escritura enseña de por qué enseñamos en la iglesia que las personas deben casarse, ¿no? Eso lo tocaremos en el mes de agosto, Dios mediante. Después abordaremos los principios que fundamentan una familia, eso será en el mes de octubre, pero nosotros empezamos un estudio sistemático acerca de la familia, ¿sí? Siguiendo ese orden, abordando cada etapa, ¿sí? Hasta llegar a un punto donde sabemos que ya hemos tocado las cosas importantes, las cosas principales que tienen que ver con la familia. Y hemos hablado de familia varias veces en nuestra iglesia: mes de junio porque es el Día del Padre, mes de agosto porque está el Día del Niño y mes de octubre porque está el Día de la Madre. O sea, usamos eso como una sana excusa para poder abordar tema de familia dentro de la iglesia. Y siempre hemos abordado la temática de esta manera, tocando temas de hombre, tema de masculinidad en junio, tema de niños en relación a su familia, a sus padres en agosto, y tema de mujeres en octubre. Pero he pensado que en verdad debemos hacer un estudio sistemático abordando todos los temas, y eso va a llevar, obviamente, como hacemos solamente 3 veces en el año, va a llevar varios años. Pero me parece que es la manera en que debemos seguir este tema, ¿sí? Ustedes ya me han escuchado, y lo he mencionado la semana pasada, la importancia de hablar acerca de la familia en nuestra iglesia. Una iglesia sólida, una iglesia fuerte, se compone de familias sólidas y fuertes, ¿sí? Que viven dentro de su hogar asumiendo, ¿sí? Sus roles, los roles, entendiendo y asumiendo los roles que deben ocupar dentro del hogar como Dios lo ha diseñado. Ahora, bajo este sistema, ¿sí? De ir siguiendo cada tema de familia por orden, debemos comenzar hablando sobre el noviazgo, ¿sí? Un tema que ya hemos dicho, no siempre se habla desde el púlpito un domingo donde está toda la congregación, sino que este tema parece redundante en las reuniones y campamentos de jóvenes, pero debemos hablarlo justamente en este tipo de reuniones, porque quienes más deben saber acerca del noviazgo son los padres más que los hijos, y hoy justamente va a ser un punto que le va a dar fundamento sólido de por qué son los padres quienes deben saber más sobre el noviazgo que los hijos. Y una vez más, digo esto, en el mundo pasa cosas muy diferentes a lo que vamos a hablar hoy, ¿sí?
Y nosotros no acomodamos la Biblia a lo que pasa en el mundo, sino lo que pasa en el mundo nosotros lo filtramos por la Escritura. Y llevamos la vida de los creyentes a la luz de la Escritura, no acorde a lo que pasa en el mundo, ¿sí? Aunque la Biblia no habla del noviazgo, sí, no está el noviazgo en la Biblia porque es una cuestión cultural, como también mencionamos la semana pasada, ¿sí? En Israel no existía el noviazgo. La gente existía otra cosa, que era un compromiso que había, pero no se relacionaba de la manera que hoy se relacionan los novios en nuestra cultura, ¿sí? Más allá de que es una cuestión cultural, nosotros vamos a enmarcar eso dentro de los principios bíblicos, ¿sí? Para que en lugar de volverse un pecado el noviazgo en la vida de los creyentes, ¿sí? En la vida de los hijos de las familias creyentes, más bien ese noviazgo glorifique a Dios. Y ese debe ser el punto clave en el tema del noviazgo, porque hay muchos sentimientos. La semana que viene el tema va a estar enfocado en ese asunto. ¿Cómo ayudan los padres a los hijos en ese momento donde los sentimientos son tan fuertes en esa etapa del noviazgo para que no pequen contra el Señor? Porque la gloria de Dios es el punto clave para poder llevar un noviazgo justamente en la voluntad de Dios. Y dividimos el tema en este mes con 3 preguntas, contestando 3 preguntas. En primer lugar, como está enfocado en los padres, la primera pregunta era ¿qué deben saber los padres acerca del noviazgo? Eso respondimos con la ayuda del Señor la semana pasada. La otra pregunta que abarca este tema es ¿cuál es la responsabilidad de los padres en el noviazgo de los hijos? Y la tercera, que vamos a responder la semana que viene con la ayuda de Dios, es ¿cómo pueden los padres ayudar a sus hijos en el noviazgo? Hoy vamos a responder nosotros esta segunda pregunta. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres en el noviazgo de los hijos? ¿Qué parte tienen ellos en el noviazgo de los hijos? Así que vamos a responder esta pregunta basados en 2 principios, 2 normas que la Biblia plantea, ¿sí? Esos son 2 principios. 2 normas que la Biblia plantea para la vida de los creyentes y que están contenidos en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4, que acabamos de leer nosotros recién. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay 2 principios establecidos en ese pasaje acerca de la vida en el hogar, cómo funciona un hogar. De esos 2 principios se desprenden un montón de cosas, ¿sí? Y este tipo de mensajes es el momento para justamente abordar todas esas cosas. La mayoría no van a estar aquí, porque por el tiempo, pero abarcan un montón de cosas que me parece los papás deben saber, deben tener en cuenta, no solo en el noviazgo, sino en un montón de otras cosas en la vida del hogar. El primer principio es el tema de la autoridad de los padres, qué lugar lo ocupa ellos en cuanto a la autoridad, y el otro principio es el principio de la crianza. Los padres tienen autoridad para liderar el hogar y también tienen la responsabilidad de criar a los hijos. Son las 2 cosas que están en realidad en este texto que vamos a hablar en esta mañana. El pasaje paralelo está en Colosenses de este pasaje, de Efesios 1, 6, 1 al 4. El pasaje paralelo, en Colosenses, Pablo añade algo ahí. Cuando lo repite, Pablo escribió las 2 cartas en el mismo lugar. Estaba preso y mandó una carta a Éfeso, y la otra a Colosas. Y en Colosas añade, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo. Y ahí añade en todo, que no está acá en este texto, para que nosotros tengamos en cuenta que en verdad hasta dónde llega no solo la autoridad de los padres, sino la obediencia de los hijos. Ahora, los 2 principios establecen la responsabilidad de los padres. Siempre este pasaje mayormente está enfocado como no juego cartas, no juego al truco ni nada, pero como una de esas cartas poderosas que uno tiene en el juego, ¡pah!, y la manda allí. Y esta carta parece que está en el mazo de los padres para sacarla ahí como a flor, sobresaliendo sobre la dama, para decir, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Pero también hay otra carta ahí que dice padres y habla de la responsabilidad de los padres. Y si bien este texto apunta a los hijos, vamos a hacer un énfasis en esta mañana hacia los padres, la responsabilidad de los padres. El primer principio es el principio de autoridad
y sujeción en el hogar que está contenido en este pasaje. A los hijos se les dice que su responsabilidad es obedecer a sus padres en todo, por lo cual, implícita en ese mandato, está implícito la responsabilidad de los padres. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres? Y la de los hijos es obedecer en todo a sus papás. Bueno, en primer lugar, la responsabilidad de los padres es tomar determinaciones que glorifiquen a Dios. Si Dios le dice a los hijos, obedezcan a sus padres, implícitamente está diciendo que la responsabilidad de los padres es tomar determinaciones que los hijos deben obedecer. Ese es el lugar de los padres. Y eso está obviamente abarcado en la Escritura desde otros textos, pero no vamos a ir a ellos ahora. El principio, queridos hermanos, dice esto, este principio de que los padres tienen autoridad para tomar determinaciones que glorifiquen a Dios dentro del hogar. Hay quienes deben sujetarse dentro de un hogar y hay quienes deben tomar determinaciones. Este principio es una calle de dos manos. Los que toman determinaciones y los que se sujetan, ¿no? Bien, de otro lado se sujetan a esas determinaciones. Así funciona un hogar, lo vamos a hablar en agosto más específicamente, pero esa es la base sólida, ¿sí? Algunos dicen, ¿cuál es la base del hogar? La base de este hogar es el amor. No hay ningún problema con el tema del amor. Pero hay una regla más suprema y más importante para un hogar que el amor. El amor debe estar, pero hay una que es superior a ella, es la regla de autoridad y sujeción. Puede haber mucho amor, pero si no hay un buen desempeño de autoridad y no hay sujeción dentro de un hogar, va a ser agua ese hogar. Va a ser agua ese hogar. Los padres tienen el derecho y la responsabilidad de tomar determinaciones sobre todo aspecto en la vida de los hijos, siempre que utilizo la palabra padres acá, plural, no es solamente papá, es papá y mamá. Cuando me refiero a papá, y el texto se refiere a papá, lo voy a aclarar, ¿sí? Pero los padres tienen el derecho y la responsabilidad, ¿sí?, de tomar determinaciones sobre todo aspecto en la vida de los hijos. Y eso incluye el noviazgo, ¿sí? Sobre todo aspecto de la vida de los hijos, mientras ellos estén bajo su cuidado, su tutela, mientras ellos no sean independientes y vivan fuera del hogar, administrando su propio dinero, teniendo su propio techo, ¿sí? Mientras no suceda eso, ellos están sujetos a las determinaciones de papá y de mamá sobre todos los asuntos, especialmente cuando son pequeños, ¿sí? Todos los asuntos, a qué hora se come, qué ropa se usa, qué cosas se ven en la tele, qué cosas no se ven, todas las determinaciones las toman papá y mamá en todos los asuntos, qué comen, qué tienen que comer, qué no deben comer, todo, absolutamente todo está determinado por los padres en la vida de los, o debería ser así, debe estar determinado por los padres en la vida de los hijos. Ustedes saben muy bien que han salido algunas caricaturas, hoy se llaman memes, ¿no?, en la internet, que pasan allí, la diferencia entre otras épocas y ahora. Antes los padres eran los que dictaminaban todo en el hogar, dirigiendo la vida del hogar. Hoy el meme aparece el hijo sentado en un trono y los padres arrodillados ante ese trono, ¿no? ¿Qué querés, querido hijo? Todo lo que vos quieras vamos a hacer. Bueno, se han invertido las cosas, ¿no? Parece que quienes dirigen el hogar ya no son los padres, sino el deseo y el capricho de los hijos. Pero eso va en contra de la Escritura, va en contra de la Escritura. Por eso los hogares están como están. Por eso pasa eso en las familias en el mundo, porque se han invertido los papeles. Debido a nuestra naturaleza de pecado, ¿sí?, en pecado, sujetarse y ejercer autoridad, ambas cosas son muy difíciles. A veces en la posición de los hijos, especialmente adolescentes, pueden pensar, claro, él tiene que mandar, ella tiene que mandar, qué fácil que es la cosa, yo me tengo que sujetar. Pero créanme, queridos hijos jóvenes que están aquí en la iglesia, no es tan fácil liderar. No es tan fácil cuando se entiende la tarea, no es tan fácil tomar determinaciones, qué es realmente lo mejor para la vida de los hijos de acuerdo a la gloria de Dios. No es tan sencillo. En verdad, en ningún lugar de liderazgo es sencillo liderar, porque hay que tomar determinaciones sobre la vida de la otra persona, especialmente en el hogar. Están tomando determinaciones sobre la vida de personas. Un hijo, dos, tres, están tomando determinaciones qué va a pasar con la vida de ellos. Así que no es tan sencillo. Nuestro pecado nos lleva a tener resistencia a esas dos cosas, tanto a sujetarse como a liderar. Nuestro pecado nos lleva a resistir eso, ¿sí? Sin embargo, muy a pesar de que somos personas en pecado, aún así, Dios estableció este principio como el fundamento o uno
de los fundamentos que rige la vida del hogar. O sea, cuando Dios estableció este principio de autoridad y sujeción, y lo dijo en Éxodo capítulo 20, lo reiteró en Efesios capítulo 6 y después en Colosenses, Él sabía que estábamos en pecado, que está dando ese mandato a personas en pecado. Así que Dios, sabiendo aún nuestra incapacidad, estableció ese mandato. La razón de que sea difícil de cumplirlo es para que vayamos a Cristo y digamos, Señor, los padres digan, Señor, no puedo, necesito de tu gracia. Los hijos digan, Señor, no puedo obedecer a este papá o a esta mamá, y vayan a Cristo en busca de gracia. Para eso también lo ha dado Dios, para que busquemos a Cristo incluso en esta situación. El noviazgo no está fuera de la autoridad de los padres. Su permiso y su aprobación son importantes para que podamos hablar de un noviazgo en la voluntad de Dios, ¿sí? El permiso y la aprobación de los padres es importante para hablar de un noviazgo en la voluntad de Dios, ¿sí? ¿Cuán determinante debe ser la intervención de los padres si ellos tienen autoridad, incluso en el tema del noviazgo, ¿sí? ¿Cuán determinante debe ser la intervención de los padres? Bueno, los padres no le elegirán con quién casarse, eso es una obviedad. No estamos ni en la Edad Media, ni tampoco en culturas extremistas de Medio Oriente. No estamos en eso, ni tampoco la Biblia lo plantea, queridos hermanos. La Biblia cuenta cómo eran algunas culturas en otro tiempo, pero al contar cómo eran culturas en otro tiempo no está estableciendo normas. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la esposa de Isaac, que a ella antes de decirle que vaya con Isaac, le preguntaron, ¿querés ir? Porque estaba su voluntad de por medio, ¿sí? Y ella dijo, sí, quiero ir. Después de que todo el papeleo anterior fue ya hecho, le dijeron, ¿querés ir? Porque su voluntad también contaba en ese momento. Así que el hecho de que los padres tomen determinaciones en el noviazgo de los hijos no significa que ellos le van a elegir con quién casarse, ni tampoco la obligarán o lo obligarán al casamiento. Pero, y aquí viene el pero, un noviazgo no debe comenzar sin el permiso de los padres. No debe comenzar sin el permiso de los padres. Un noviazgo no debe continuar si los padres deciden que al ver el noviazgo, ven que algo no está funcionando bien, le dicen al hijo, a la hija, no sigas con eso, no sigas. No es bueno para vos, entendemos que no es la voluntad de Dios. Bueno, hasta ese punto, estoy marcando el punto, ¿sí? Hasta dónde llega la autoridad de los padres para decirle a su hijo o su hija, decirle no. No, antes que comience o cuando ya comenzó y ven que algo no está bien, decirle no, no sigas adelante. Ahora, estamos hablando, queridos hermanos, de hijos que están bajo la tutela de los padres, ¿sí? Hay creyentes, como los hay en nuestra iglesia, creyentes adultos solteros, que no están bajo esta norma. No están bajo esta norma de obediencia a los padres. Pero nunca quedamos fuera del principio de la honra. Ninguno de nosotros, ninguno de los solteros aquí adultos queda fuera de la norma de la honra a los padres. No están bajo el principio de la obediencia, pero sí sobre la honra a los padres. Por eso, por respeto a los padres, los jóvenes, o mejor dicho, los hermanos adultos y jóvenes, ¿sí? Solteros, el año pasado tuvimos la grata noticia que una hermana misionera de 60 y tanto de años se casó. Había estado sirviendo de misionera, soltera todo ese tiempo de su vida, y el año pasado a los 60 y algo se casó. Así que ojalá el Señor nos permita ver los hermanos adultos en nuestra iglesia casarse en el Señor. Pero por respeto a los padres, ellos no deben pasar por alto, no los deben pasar por alto. Y aunque en esos casos no son determinantes, no es determinante lo que los padres dicen, ¿sí? Sí es bueno que los hijos escuchen su consejo y su parecer. Su consejo y su parecer, en esos casos. Ahora, dicho esto, vamos a centrarnos nosotros en esta mañana en los casos de los hijos bajo la tutela de sus padres, sobre quienes pesa la responsabilidad de obediencia, ¿sí? Ahora, estamos planteando nosotros aquí al decir esto de decir no a un noviazgo o de cortarlo, de tomar la determinación de decir no sigas con ese noviazgo, estamos planteando hasta dónde llega la responsabilidad de los padres. Y no se asusten los hijos aquí, porque no en todos los casos sucede eso. Es más, en la mayoría de los casos, en mi experiencia en la vida cristiana, he visto que no ha habido tantos para decir esto es continuo, los padres se oponen y se rompen noviazgos. No es tan
Los casos no son tan abundantes como para que ustedes ahora se asusten, me va a decir que no. Mayormente, en una familia cristiana ordenada, los noviazgos van adelante muy bien, muy bien. Pero hay otros casos. Y esos casos sirven para que nosotros tomemos en cuenta que los padres pueden intervenir, deben intervenir. Es su responsabilidad intervenir cuando ven que algo no está bien. Sí, no todos los casos habrá necesidad de llegar a un punto de oponerse a una relación, pero está la posibilidad. Y ténganlo en cuenta, padres, que está la posibilidad. Lo hablamos un poquito la semana pasada. Ahora, esta verdad que acabo de decir, ¿sí? Hasta dónde llega la responsabilidad de los padres de incluso decir no, ordenar, mandar, decirle, te pedimos, te mandamos que no sigas adelante en esa relación. Necesita algunas aclaraciones. Necesita algunas aclaraciones. El principio de autoridad en el hogar por parte de los padres incluye a padres creyentes y a aquellos que no lo son. Seguramente, como en nuestra iglesia y en otras iglesias habrá, jóvenes o hermanos que tienen padres que no son creyentes, que no van a la iglesia. Y capaz que ellos se oponen, ¿no? Se oponen a una relación que el creyente está iniciando con otro creyente. Y no quiero. Bueno, y el joven generalmente viene con esa pregunta al pastor. Pastor, pero mis padres no son creyentes, ellos no entienden nada del evangelio, ellos no les interesa la iglesia, están en contra de la iglesia. Bueno, el principio de autoridad los incluye a ellos, no los excluye porque no son creyentes, ¿sí? Los incluye, así que los creyentes, los jóvenes creyentes, tienen la responsabilidad de obedecer incluso a sus padres incrédulos. Si ellos se oponen a su noviazgo y le dicen no sigas adelante con esa relación, la responsabilidad de los hijos es obedecer ese mandato, ¿sí? Esos padres que no son creyentes también son la autoridad sobre la vida de los hijos. Este es un principio universal, no es un principio solo para creyentes, es un principio universal, abarca a todos los padres, ¿sí? Así que debemos tener en cuenta eso. Hay padres creyentes que buscarán la gloria de Dios y debido a ello en algunos casos se verán en obligación de impedir o marcar una espera en el noviazgo de los hijos, ¿sí? Habrá padres sabios, los hay en toda iglesia, gracias a Dios, que han estado orando, que han estado observando a sus hijos, que los han criado realmente en el camino del Señor como mejor han podido, que realmente tienen criterios y pensamientos fuertes y sanos fundados en la Escritura, y que en algún momento, después de mucha oración y consideración, se acercarán a su hijo o a su hija y dirán, no vemos que esto esté bien. La verdad que no tengo paz que sigas adelante con este muchacho, con esta chica. Bueno, habrá padres equilibrados que sabrán cómo manejar esto y cuando no hay paz en sus corazones hablarán con sus hijos y quizá decirle un no, quizá a veces será un no definitivo, sino vamos a esperar, porque consideramos que todavía no tenemos tranquilidad para darte permiso para esto. Pero también, y esto les va a pasar, queridos hijos, quizá, también, o sea, está la posibilidad que pase esto, que hay padres abusivos que aprovecharán su lugar de autoridad para oponerse a un noviazgo, tan solo como una forma de hacerle la contra a su hijo. Y usted dirá, ¿hay esos casos, pastor? Sí, los hay. Los hay. En la iglesia de Cristo han sucedido tantas cosas, hermanos. Y he visto padres que simplemente se han opuesto al noviazgo por enemistad con sus hijos. Porque estar enemistado con su hijo, con su hija, y por simplemente hacerle la contra, no quiero. Ha pasado, la semana que viene vamos a hablar un poco sobre la inmadurez, el peligro de llegar con inmadurez a la vida familiar. Padres que actúan con esa inmadurez, ¿no? Porque están peleados con los hijos. Aunque esto parezca extraño lo que les estoy diciendo, no lo es tanto. No lo es tanto. Encontrar padres abusivos por su inmadurez, que aprovechan justamente esas situaciones para tratar de ganarse el respeto de esos hijos con los quienes están enemistados, ¿sí? Pero de una manera equivocada. Tan solo para hacerle la contra como una forma de rebeldía, ¿no? Aunque parezca extraño, es así. Tan vigente es este tema, este problema de enemistad entre padres e hijos, madres e hijas, es tan vigente como el tema, es tan antiguo, como el tema del pecado. Incluso hemos escuchado casos inversos, los he visto, casos inversos, donde hijos se ponen de novios con alguien que los padres no quieren a propósito para hacerle la contra a los padres.
lo que ha resultado de eso es desastroso, desde ya sabemos. Pero hijos que a propósito, no querés con él, voy a ir con él, vas a ver, y me voy de casa. Y ha sucedido así. Casos inversos han sucedido así. Tan solo como una manera de rebeldía. Me pongo de novio, pero solo para hacerle la contra a mis padres, para ver que yo valgo. Bueno, ha sucedido así, ha sucedido de esa manera. Pero hay padres así, queridos hermanos, que de manera caprichosa se oponen por buscar el respeto que no supo ganar, el respeto de su hijo o su hija que no supo ganar, e intenta forzarlos ese respeto oponiéndose a su noviazgo. Este abuso de autoridad, sin duda alguna, traerá serias consecuencias en su relación, en la relación de papá o de mamá con el Señor. Ahora, aunque estamos enfocándonos en la responsabilidad de los padres, y eso quiero acentuar en esta mañana, quiero hacer un paréntesis para hacer una mención acerca de los hijos que llegan justamente a encontrarse en esta situación, de padres que se oponen sin un motivo razonable o real a su noviazgo. En tal caso, a los hijos les corresponde sujetarse, aunque sus padres no tengan un motivo real o realmente que sea razonable. Va a suceder, puede suceder. Y les corresponde a ustedes, hijos, sujetarse. Incluso en esa situación les corresponde sujetarse. Porque incluso algunos de ustedes tienen padres incrédulos, que capaz ustedes dicen, no, pero él no es espiritual, si no conoce al Señor, ¿qué voy a hacer caso de lo que...? No, tiene que hacerle caso. Tiene que hacerle caso. ¿Por qué? Y les voy a dar unas razones que pueden ser muchas más. Porque incluso esa injusticia, que ustedes toman como injusticia, puede ser usada por el Señor para guardarlos de un noviazgo fuera de la voluntad de Dios. O quizá porque aún no es el tiempo para eso. Y por eso deben tomarlo como el soberano Dios, utilizando una injusticia para ponerme un freno a mí que todavía no puedo ver todo para futuro. Y Dios puede estar usándolo así. Y no han sido pocos los casos donde Dios utilizó a padres injustos para cuidar la vida de sus hijos creyentes, de jóvenes creyentes en un hogar con padres injustos. Y por eso hay que sujetarse. La sujeción es una cuestión de fe. Confío que Dios está más allá de mis padres, que son pecadores y que no entienden todo. Dios está más allá. Mi responsabilidad es obedecer y confiar que Dios a través de esa obediencia está guardándome en su voluntad. O quizá, cuando sucede así, sea un llamado de atención de Dios para decir a ese hijo o esa hija, no te vayas de esta casa sin estar arreglada tu situación con tu papá o tu mamá. ¿Sí? Es como que Dios le está diciendo a ese hijo o esa hija, ante esa oposición, sal con mi bendición de este hogar. Sal con mi aprobación, la aprobación de Dios de este hogar. Sal en paz con tus padres. Jamás le recomendaría, a menos que sea una situación, estamos hablando de violación, de obligar a alguien a drogarse, casos muy extremos. A menos que sea eso de una violencia extrema, a menos que sea eso, cualquier joven que me venga a decir mi papá se opone por esta razón, mi mamá se opone por esta, digo, permanece ahí, mostrando sujeción y humildad, la humildad de Cristo en ese lugar. Y quizá lo que tenés que hacer es tratar de arreglar esa relación con tu papá o tu mamá. ¿Por qué? Porque tenés que preguntarte, ¿por qué se me opone tanto papá? ¿Por qué se me opone tanto mamá? Quizá hay algo acá que no está arreglado. Entonces arreglar la relación. ¿Por qué te opones tanto mamá? ¿Por qué te opones tanto papá? Entonces no salga de ese hogar, no se escape de ahí, hijo o hija, no se escape de ese hogar como una manera de usted decir, bueno, no hay otra solución, no hay otra solución. Mi papá está empecinado, mi mamá está empecinada, dice cualquier cosa, salgo, me escapo. No, no haga eso. No haga eso. Salga de su hogar en paz, en paz. No son pocos los hijos que ven su vida espiritual detenida, estancada, sin crecimiento, porque han salido de sus hogares enemistados con sus padres. ¿Sí? Cuando uno empieza a tratar con creyentes ya con familia, grandes, y siempre los ve que están patinando, no están, y uno empieza a charlar y conocer, y empiezan a venir momentos, sí, porque mi familia... Y no pensás que eso ha sido realmente la causa de que no has crecido espiritualmente, cosas que no has arreglado en el pasado, y vos pensás que ya está todo bajo la alfombra y que esto se olvidó, el tiempo lo tapó, y en realidad han quedado cosas sin arreglar con papá y con mamá en el pasado, y por eso no podés crecer ni madurar en la fe. Los motivos que los padres pueden llegar a ser injustificados, queridos hermanos, pero aún así es responsabilidad de los hijos obedecer.
Detrás de todo, queridos hermanos, siempre está el Dios soberano, gobernándolo todo, sentado en su trono. Si el Dios eterno pudo llevar adelante sus planes y propósitos en la vida de su Hijo eterno, muy a pesar de todo el pecado que rodeaba la vida del Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿cuánto más no va a poder llevar adelante sus planes en la vida de sus hijos, nosotros aquí en la tierra? Ahora hay padres irresponsables. Están aquellos padres abusivos, pero también están los padres irresponsables, que no tomarán parte activa en el noviazgo de los hijos. Son padres pasivos, papá y mamá estoy hablando, ¿sí? No interfieren en nada, ya sea porque no entienden la importancia de su rol de intervenir en el noviazgo de los hijos, o porque tienen miedo de quedar como los padres malos de la película. No, si yo sé lo que sienten, no, yo soy padre bueno. Sigue adelante, sigue, porque quiero quedar como el padre bueno. En ambas situaciones, queridos hermanos, tanto de los padres abusivos como de los padres que no toman cartas en el asunto en el noviazgo de los hijos, se trata de padres que piensan en sí mismos. No están pensando ni en la gloria de Dios, ni tampoco están pensando en el bienestar de los hijos. Deberían pensar que su responsabilidad es glorificar a Dios mediante su paternidad y buscar el bienestar de los hijos. Dejarle a los hijos seguir adelante en un error sin interferir no glorifica a Dios ni busca el bienestar de los hijos. Deberían pensarlo de esa manera, más que pensar en su propia reputación. Porque decirle a un hijo o a una hija no sobre un noviazgo es muy difícil. Trato de imaginarlo en mi mente, ¿no? O trato de imaginar en mi mente en el momento que yo me puse de novio y que mis padres me dijeran que no. Tremendo. Tremendo. Es un momento crítico hasta lo más profundo. Muchas emociones están siendo partidas al medio en ese momento. No es sencillo, queridos hermanos. Hay que tener muy en claro la gloria de Dios y muy en claro el bienestar de los hijos. Quiero su bien y quiero glorificar a Dios para poder tomar una determinación seria de que esto no puede seguir adelante. En tales casos, queridos hermanos, los hijos creyentes deberán acudir al consejo pastoral para tener una guía bíblica. ¿En cuáles casos? Que hay hijos que tendrán padres abusivos y otros intrascendentes. ¿Qué hago? Dice el joven creyente que quiere un consejo. Vaya al liderazgo de su iglesia. Y ahí busque consejo para su noviazgo, si no lo puede encontrar en casa. Si tiene padres especialmente intrascendentes que no le dicen nada, no le enseñan nada sobre el noviazgo, vaya al liderazgo de su iglesia. Y eso también es la provisión del Señor para que usted tenga un noviazgo en la voluntad de Dios. También deben tomar determinaciones los padres en cuanto a cómo se llevará adelante el noviazgo. No solamente dar la aprobación, sino cómo se lleva adelante el noviazgo. Qué cosas pueden hacer juntos sus hijos, su hijo o su hija con el novio, con la novia. Cuántas veces pueden verse, qué nivel de contacto físico deben tener, cómo manejan su relación en las redes sociales, etcétera, etcétera. Me sorprende cuando pregunto a novios, ¿qué te dijo tu papá? ¿Qué le dijo los padres de ella o de él? ¿Qué límites le pusieron? Nada, no nos dijeron nada. Dijeron, viva la Pepa, adelante, sigan con el noviazgo y no nos dijeron nada. ¿Cuántas veces nos podemos ver? Si podemos darnos la mano, si podemos besarnos. Ay, qué antiguo, pastor, eso ya no se usa. Pero es así, como después tenemos embarazos antes de llegar al casamiento. Incluso cuando ella queda embarazada y él desaparece. Ustedes, papás, son responsables de decirle esto, querida hija, querido hijo, debes manejar tu noviazgo de esta manera. Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Vamos a notar al final del mensaje cuán responsables son de estos asuntos. Sin duda, queridos hermanos, la toma de decisiones con un hijo o con una hija incrédulo será diferente. Seguramente tenemos en nuestra iglesia y tendremos en el tiempo futuro familias, padres que tienen hijos incrédulos, que no se han convertido, aunque los han traído de chiquitos a la iglesia, no se han convertido, y ya de adolescentes o de jóvenes no vienen. De jóvenes ya no vienen a la iglesia, pero siguen viviendo con los padres. Bueno, eso también es responsabilidad de los padres tomar determinaciones en cuanto a ese noviazgo de hijos incrédulos. ¿Sí? Seguramente, y obviamente no le voy a decir que se case con un creyente porque sería una locura eso, pero sí va a regular ese noviazgo. E incluso va a tomar esa determinación si ve que con quien se está relacionando es una persona que le va a traer graves perjuicios a su vida. Decir, no, quizá el hijo incrédulo ni le haga caso,
Pero su responsabilidad es decir no cuando sabe que tiene que decir no. E incluso cómo manejar el noviazgo dentro de casa. Porque generalmente los hijos incrédulos, según el caso, puede llegar a pasar que vengan con su novia al hogar y se metan adentro de la pieza solos. Porque no están acostumbrados a obedecerlo a usted. Bueno, usted tiene que tomar determinación de decirle, hijo, en casa no. En casa eso no. Ustedes cuando vienen acá, afuera yo no te controlo lo que hace, pero acá en casa no se van ustedes dos a la pieza solos. Y acá no anden abrazándose, vengan, estén con nosotros, conversen, o besándose como si esto fuese el banco de la plaza. Acá no, acá no. Hermanos, he encontrado casos y situaciones donde padres fieles al Señor con hijos incrédulos han tenido incluso que decirle al hijo, en casa no, o te vas. Si quieres hacer eso, acá no. Y si no, tenés que independizarte y irte a otro lugar. Y ha sucedido. Ha sucedido. Conozco a uno de los padres en su momento que su hija comenzó a experimentar con drogas y le dijo, acá no fumás marihuana en este hogar. Si querés hacerlo, te vas. Y se fue. Esa es su responsabilidad, papá. Esa es su responsabilidad, mamá. Esa es su responsabilidad, mantener un hogar con criterios bíblicos. Y es la responsabilidad de los padres mantener eso así. He tenido el privilegio de ver padres muy buenos en verdad en el Señor. Los he visto en esa situación y digo, qué duro debe ser decirle a su hijo, a su hija, no. Con noviazgo estoy hablando, no. Y qué lucha ha sido todo ese tiempo hasta que después en verdad el Señor les ha dado gracia. En algunos casos el hijo o la hija se ha sujetado y han visto su vida bendecida. Su vida bendecida. Incluso, queridos hermanos, tomar determinaciones de cómo se llevará adelante ese noviazgo dentro del hogar es lo que acabo de mencionar recién. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de los padres en el noviazgo de los hijos? No solamente, queridos hermanos, es tomar determinaciones. En segundo lugar, también es preparar a los hijos para la vida adulta. Y eso tiene que ver con el principio de crianza. Está el principio de la autoridad en el hogar en Efesios 1, 6, 1 al 4, y está el principio de crianza. El principio de crianza, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En segundo lugar, los padres deben preparar a los hijos para la vida adulta. El principio de crianza indica que la tarea paterna consiste en nutrir, porque esa es la palabra criar, es nutrir. ¿Sí? ¿Con qué propósito nutrir? Bueno, para que vaya creciendo, 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 esa es la idea. Está todo muy concentrado en ese pasaje. Pero la idea es esta, la tarea de papá y mamá es llevar a los hijos a la madurez. Los hijos no son juguete para los padres. O no son como una mascota que les hace sentir bien, como plenos en la vida, como que logré la meta. Ay, quiero un hijo para sentirme realizado, realizada. Escuchaba a mi pastor hace unas semanas atrás, lo puedo citar porque su video está en YouTube, pero él hablaba acerca de la situación de cuántas mujeres hoy en día hacen de todo para poder tener hijos y la razón es para sentirme realizada en este mundo. Y él decía, cuidado con eso. Si bien no estamos en contra de la medicina ni nada, estamos hablando del hecho de las motivaciones. ¿Por qué querés tener un hijo? ¿Por qué porque querés sentirse realizado como persona en este mundo? Los hijos no son una mascota para que yo me sienta bien. Los hijos son una gran responsabilidad y la responsabilidad es llevarlos a la madurez. Que cuando salgan del hogar sean personas maduras, adultas, ¿sí? De eso se trata el principio de la crianza, ¿sí? Entregar a este mundo una persona madura. A veces hemos equivocado el énfasis, y yo he sido uno de esos, hemos equivocado el énfasis pensando que lo importante, pensando en el noviazgo y la familia, es que los varones tengan un buen empleo y que las mujeres sepan atender un hogar. Y hemos hecho un énfasis, yo he hecho un énfasis mucho tiempo en eso, equivocadamente, ¿no? Ambos casos no están mal. Un trabajo para vivir en familia y una mujer que pueda gobernar, administrar bien su hogar. No está mal eso, pero no alcanza. No cubre todo lo que realmente significa lo necesario para llevar adelante una familia, ¿no? No son pocos los casos, queridos hermanos, de hijos que tienen que sobrellevar la carga de tener que lidiar con padres inmaduros. Porque tener una familia no significa que automáticamente me convertí en maduro, ¿no? Hoy en día hay muchas familias que adolecen de padres inmaduros y de madres inmaduras. Y los hijos tienen que lidiar con padres y madres inmaduros. Incluso hay hogares donde los hijos son más maduros que sus padres.
Y ese es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente no los han ayudado a llegar a la madurez o cualquier otro motivo, pero el asunto es que llegan a la familia inmaduros. Inmaduros. Y ese es un gran problema. Por eso la tarea de los padres es entregar al nuevo hogar que va a venir o a este mundo una persona. Sale de mi hogar una persona madura, una persona adulta. ¿Sí? No están preparados en algunos casos para enfrentar las responsabilidades de una vida adulta. Más que preparar a los hijos para ser un buen esposo o una buena esposa, hay que prepararlos para que a la edad lógica, ¿sí? Pensemos en la edad lógica de nuestra cultura. En la edad lógica de la cultura hebrea eran los 12 años. Por eso es que no encontramos adolescencia y juventud en la escritura. En la cultura hebrea no se pasaba de niño a joven, adolescente y después joven. Se pasaba de niño a adulto. Y por eso lo vemos a Cristo a los 12 años ya charlando como un maduro adulto con los sacerdotes, con los escribas, con los que enseñaban en el templo. Porque se pasaba de la niñez a la madurez, claro, se los preparaba para eso. Trabajaban los padres para que a los 12 salga un adulto y no un adolescente. Ahora, en nuestra cultura es distinto. Bueno, lo aceptamos, pero hay que aprovechar ese tiempo para que a los 18 años no salga del hogar un niño, un adolescente, sino un adulto. Alguien responsable que pueda atender las responsabilidades de la vida de una manera madura, ¿sí? Así que hay que prepararlos a la edad lógica para que sean maduros, para que piensen con madurez, para que actúen con madurez, para que sientan con madurez. He hecho tanto énfasis, me parece que hace falta hacer énfasis en cómo trabajar las emociones. Lo vamos a hacer la semana que viene, porque es cómo ayudar a los hijos a eso. Pero cómo trabajar en las emociones para que una persona adulta sienta como adulto. Usted dice, ¿cómo sienta como adulto? Sí, que no se ponga a llorar porque se le cayó una torta. Eso le pasa a los niños. Pero un adulto sabe que eso es intrascendente. Pero un adulto, ¿cuántas madres han ido a esconderse y los hijos dicen, dale mamá, porque se pone a llorar por cosas de infante o papá? Sientan con madurez, para que decidan con madurez. ¿Cuántas familias adolecen de hombres que compran una máquina de nieve en Hawái? ¿No? ¿Qué inmadurez para utilizar el dinero? Pero los hay así, claro, es una exageración eso. Pero los hogares adolecen de hombres que no saben administrar su dinero, que todavía piensan como adolescentes y se compran chucherías en lugar de pensar en el crecimiento, en la necesidad de los hijos y de la familia. Y los hay. Así que entregue un hijo, prepárelo para que se relacione también con madurez en su vida adulta. Todo eso es un bosquejo que vamos a desarrollar la semana que viene con la ayuda del Señor. No exageramos el valor de la madurez, queridos hermanos, en una familia. O, mejor dicho, no exageramos cuán importante es entregar a una familia nueva a alguien que realmente sea una persona madura, adulta. Los casos de personas inmaduras nos deben poner en alerta para decir a ustedes, papá y mamá, tenemos que trabajar, que llegue a la madurez, que vaya creciendo en cada etapa de su vida, vaya quemando etapas. Esa es la idea de madurez, va quemando etapas. Cuando ya tiene 5 ya no es un bebé. ¿Sí? Nos gusta ver ese juego de los niños cuando están pasando de ser bebé a ser ya niños, ¿no? Y ese momento en que cambian y dicen, no, soy bebé todavía. Es como gracioso, pero es porque está experimentando un cambio. Ya sabe ahora a los 5 que no es bebé, entonces no le siga diciendo bebé. Aunque parece cariñosamente, ay no, todavía sigue siendo mi bebé. He escuchado a madres decir eso a chicos de 10, 11 años. Y parece como un gesto de mucho amor. Pero lo que no sabe es que en la mente de ese chico todavía se sigue pensando un bebé y así no lo va a hacer responsable. Trátelo a la edad que tiene, trátelo de la edad que tiene. Y no piense que su hijo o su hija de 10, 9 años todavía es un bebé. No es un bebé. Perdón que me emocione con estas cosas, pero emoción digo yo. Porque es tan serio el asunto de entregar este tipo de personas a hogares que uno cuando los ve dice, ¿qué están aprendiendo sus hijos de esos padres inmaduros? Los casos de personas inmaduras nos deben poner en alerta. Acab es un ejemplo, por ejemplo, de ustedes que leen la Biblia ya saben el caso del rey Acab, ¿no? El caso del rey de Acab es un niño que fue puesto a gobernar Israel. Un niño. El hombre con emociones de niño que cuando no podía obtener lo que deseaba, ¿qué hacía? Los que conocen la historia. Se iba solo a su cuarto a llorar para que su esposa Jezabel, cuando diga, ¿qué te pasa? No me quieren dar la viña, mamá. Porque era su mamá.
porque lo trataba como un niño. No importa, querido hijo, yo te voy a conseguir la viña para que estés feliz. Y así mató a un hombre, tremendo. Mató al hombre para conseguirle la viña, a ese niño caprichoso, que cada vez que no le daban algo, se enojaba y hacía puchero y se iba a dormir al cuarto. Sí, yo estoy siendo muy duro con eso, hermanos, porque el asunto es serio. El asunto es muy serio. Que nosotros, hombres adultos, cada vez que algo no es conforme a lo que queremos, nos encaprichamos como niños. No damos apoyo, no estamos, no hacemos esto, aquello. A mi esposa, no, que lo haga ella sola. Eso hacen los chicos. Así actúan los chicos. O la esposa, al revés. No habla, no dice nada. Como para hacerle sentir al otro que, mira, me hiciste mal. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no dice eso? O mejor, ¿por qué no lo soporta? ¿Por qué no es adulto y soporta las cosas que son para soportar, que son intrascendentes? Y me las aguanto en realidad, porque no son tan serias. Eso es ser adulto. Los niños lloran por todo, porque son niños. Pero los adultos sabemos que hay cosas que las soportamos y las dejamos pasar porque nuestro orgullo ya está muerto. No es importante para nosotros. Preferimos servir a los demás. Pero Acab era ese hombre. Saúl también era un infante que fue puesto a gobernar. El hombre con serios problemas de inseguridad. Si ustedes conocen la historia del rey Saúl, saben que era un hombre lleno de inseguridades. ¿Cómo sabemos que estaba lleno de inseguridades? Porque todo el tiempo estaba pensando en que la aprobación de las personas. Todo el tiempo estaba pensando, necesito que me digan que todo está bien, necesito que me digan que todo está ok. Y siempre estaba haciendo cosas para obtener la aprobación de la gente. Por eso que agarró, hizo lo que no tenía que hacer, ofrecer un sacrificio. ¿Por qué? Y la gente me está pidiendo que yo ofrezca un sacrificio. Y para complacerlos y para que yo no quede mal delante de ellos, yo ofrezco un sacrificio. Y me tienen como el buen rey. Necesitaba aprobación todo el tiempo, hermanos. Y cuando alguien precisa aprobación todo el tiempo, que me esté diciendo, está bien lo que hiciste, sos un genio, de 10, la verdad. Cuando necesito eso, soy inmaduro todavía. Tenemos el caso de Raquel y de Lea en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis. Algunos de ustedes conocen esto de las esposas de Jacob, dos mujeres, Raquel y Lea, peleando como adolescentes por ver quién era más amada de su esposo, de Jacob. La historia es casi tragicómica, la historia de Raquel y Lea, porque se peleaban entre sí. ¿Quién quedaba embarazada primero para ver que yo soy la más amada de mi esposo? Tremendo. Infantes. Infantes en una familia. Permítame acentuar, queridos hermanos, llegando ya al final de esta enseñanza, que esta tarea es exclusiva de los padres. La de determinar sobre la vida de los hijos y la de criarlos es exclusiva de los padres, ¿sí? No es tarea de no es tarea de los abuelos, no es tarea de los abuelos, especialmente entre los 0 y 5 años, que no estén más que con ustedes los hijos. Padre y mamá, que no estén más con ustedes que con ustedes. Y ustedes que tienen la posibilidad de ser dos, hay hogares donde no son dos. Hay madres solteras y padres solteros, pero donde son dos, lo digo directamente, papá, ocúpese de proveer para el hogar, para lo necesario, con la ayuda del Señor, y que su esposa se ocupe de criar a su hijo, a su hija. O a sus hijos, si son varios. Que se dedique a eso. Y no es ninguna deshonra ser mamá en un hogar, ¿eh? El mundo quiere hacer creer eso. No es ninguna deshonra. Pero no es tarea de los abuelos criar a los hijos, no es tarea del Estado, no es tarea de la iglesia, no es tarea más que de papá y de mamá. Trabajen en la madurez de los hijos, sí. Dios hace responsable a los padres por el noviazgo de los hijos. Lo voy a acentuar la semana que viene porque es importante esto, pero examinen esto en la historia de Israel. Cuando pasó algo serio, como el libro de Jueces, donde la nación se desvió, una de las causas, que fue la más marcada, es porque los hijos de los israelitas emparentaron con mujeres paganas de la tierra de Canaán. ¿Y saben cómo dice el texto en el libro de Jueces, capítulo 2? Porque ustedes dieron sus hijos a sus hijas, y vuestras hijas a sus hijos. No le dice, porque sus hijos se casaron. No, ustedes dieron sus hijas a sus hijos. ¿Qué hace el texto? Lo que hace es cargar responsabilidad sobre los padres. Ustedes no intervinieron cuando tenían que intervenir.
Lo mismo le dice Dios al sacerdote Elí, ¿se acuerdan? 1 Samuel capítulo 2 y 3. Porque tus hijos han deshonrado a Dios, se acuestan con mujeres en la puerta del tabernáculo, con prostitutas, se acuestan ahí, y tú no los has molestado. Carga responsabilidad sobre Elí, sobre lo que pasa en la vida, en la familia que se formaba a futuro. Queridos hermanos, yo sé que tienen una gran responsabilidad papá y mamá, y hay gracia de Dios para que ustedes tomen cartas en el asunto en la vida de sus hijos a futuro. Y ustedes que tienen hijos pequeños, empiecen ahora. Ese tema la semana que viene. Empezar ahora de pequeños a prepararlos para ese momento, para que sea mucho más fácil que sin preparación. Amado Dios, nosotros rogamos delante de ti por tu gracia sobre esta verdad. No es tan sencillo el asunto, pero deseamos de tu gracia para la vida de las familias de nuestra iglesia, para que puedan acudir a Cristo y a la verdad de las Escrituras, para estar capacitados, para dar lo mejor para la vida de sus hijos. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.